La segunda sesión de nuestro Congreso es una sesión en la que se va a tratar un solo tema, pero será tratado por dos personas. La primera parte nos las presentará el arzobispo secretario y la segunda parte nos las presentará la nueva secretaria Carmen Norris. Entonces vamos a presentar a los ponentes. Su Excelencia José Rodríguez Carvalho, español, nacido en 1953, profesor de la Orden de los Hermanos de los Frailes Menores desde 1971. Estudió la Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Teología Bíblica en Jerusalén y presbítero del año 1977. Asimismo, ha sido ministro general de la Orden de los Frailes Menores de 2003 a 2013. Y como ministro general de la Orden de los Frailes Menores, es el 119 legítimo sucesor de San Francisco como guía de la Orden. Este es un peligro real. El 6 de abril del año 2013 fue nombrado por Papa Francisco arzobispo secretario de nuestro dicasterio y se le ha encomendado la sede titular de Belcastro, antigua diócesis de Calabria. Le damos, por lo tanto, la palabra para la ponencia de la primera parte de la sesión. Su ponencia está titulada Consagración, Pasos de un Camino. Puesto que durante la celebración de la oración voy a hablar en italiano, hablaré en español. Pero antes quisiera hacer un poco de propaganda y publicidad. Hoy se ha publicado este libro en el que se recogen todas las intervenciones de Papa Francisco sobre el tema de la vida consagrada en estos 5 primeros años de su pontificado. Lo encontrarán aquí un poco más barato que en las librerías, pero lo importante es leerlo y profundizarlo y, por supuesto, ponerlo en práctica. Está publicado por la librería la edición Vaticana. Y yo voy a hablar a flash porque el tiempo de que disponemos es siempre un tiempo limitado. Voy a presentar una síntesis muy sintética, valga la redundancia, de la discusión o las reflexiones que hemos hecho en el seminario sobre la consagración que tuvo lugar del 1 al 3 de marzo de este año en esta misma sede. Algunas apreciaciones generales. En primer lugar, cabe decir que ha sido una buena presencia internacional, una buena representatividad de los carismas y un cierto equilibrio entre hombres y mujeres, cosa que no tenemos hoy. Segunda impresión general. La metodología participativa ha sido un gran acierto, pues ha posibilitado mucho diálogo. Precisamente era una de las finalidades del seminario. Tercera, otro acierto del seminario ha sido el de tratar un tema, el de la consagración, desde distintos puntos de vista: canónico, histórico, teológico y eclesiológico. Yo echo de menos, en aquel momento no nos dimos tal vez cuenta, que no se haya tratado el tema de la consagración desde el punto de vista litúrgico también, porque ciertamente este campo tiene mucho que decir sobre la consagración. Después también se puso de manifiesto, es otra apreciación general, que el tema de la consagración es un tema ambiguo. Usando la misma palabra, cada uno la entiende tal vez a su modo. Esto está indicando la variedad, riqueza y puntos de vista de este tema.
Algunos subrayados del seminario. En primer lugar, visión holística de la vida consagrada. La consagración desde el Código de Derecho Canónico ha puesto de manifiesto la consagración por la profesión de los consejos evangélicos, Canon 573, como algo que jurídicamente define la vida consagrada. Nos ayudó también a reafirmar la convicción que la vida consagrada no es simplemente una estructura en la Iglesia, sino una estructura de la Iglesia. Atención a esta terminología. No es solo una estructura en la Iglesia, sino una estructura de la Iglesia. Por tanto, un elemento esencial en la vida de la Iglesia. Partimos también de una visión bíblica y en concreto se partió de la referencia a la raíz Kadash, que indica una cierta separación, fruto de una elección para una misión, como se ve en la profecía bíblica. Te he constituido profeta para las naciones. Leemos en Jeremías 1:5. Después, la mirada bíblica nos llevó también a considerar las dimensiones de alianza y cumplimiento. Luego, tratamos la visión teológica y eclesiológica, que nos abrió nuevos caminos al poner de manifiesto otras dimensiones desde las cuales hay que acercarse al tema de la consagración. La dimensión trinitaria, la neumatológica y la sacramental. Estas visiones, me parece, se complementan y todas aportan al tema que hemos tratado en el seminario una riqueza que no tendríamos si viniera a faltar una de esas visiones. Por tanto, hay que ver la consagración en su conjunto y desde distintos ámbitos de vista. Otro subrayado que quiero hacer hablando del seminario es la dificultad de definir la vida consagrada, precisamente por su rica diversidad. En el seminario hemos utilizado muchas expresiones para definir la vida consagrada, entre otras. La vida consagrada como secuela de Cristo, tal como nos viene propuesta en el Evangelio, y que como tal va más allá de la clásica tríada de los votos de pobreza, castidad y obediencia. La vida consagrada, también se dijo, como una vida de total dedicación a Dios y por Él a los demás. Tercero, la vida consagrada como signo, como parábola que expresa la dimensión escatológica de la vida consagrada, de la vida cristiana, perdón. También la vida consagrada como una vida transfigurada, un proceso de transformación personal al servicio de los demás. La vida consagrada, sigo citando expresiones del Congreso del seminario para definir la vida consagrada, una profecía más con la vida que con las palabras, que señala a los no consagrados aquello que es común a todos. También la vida consagrada, una exageración de amor que responde a la exageración del amor con que hemos sido amados primero. Después también la vida consagrada como una bendición para la humanidad, pues está llamada a ser buena noticia para el hombre y la mujer de hoy. La vida consagrada, parábola existencial del Evangelio. La vida consagrada, existencia cristiforme, basada en una vocación singular. La vida consagrada, desarrollo orgánico del inicio, que es el bautismo. Y finalmente, la vida consagrada como liminalidad. La ponente anterior también habló de esto. La diversidad de carismas podrían considerarse como diversas formas de situarse en la liminalidad. La variedad de expresiones utilizadas durante el seminario muestra una primera dificultad
la de encerrar la riqueza de la vida consagrada en una definición, sobre todo si tenemos presente que la vida consagrada no se puede definir sin tener en cuenta su dimensión histórica y pneumatológica. Alguien afirmó, para mí justamente, que la identidad de la vida consagrada es compleja y narrativa. En el debate y en algunas ponencias se puso de manifiesto que la secuela de Cristo no es unívoca, sino que se articula en las diversas expresiones que va originando el espíritu. La biodiversidad carismática. Se habló mucho de esto, de la biodiversidad carismática. Detrás de cada expresión utilizada para definir la vida consagrada hay una riqueza teológica y carismática que no se debería perder. Son expresiones que hablan de la vida consagrada en su historicidad y en sus raíces carismáticas. Si la vida consagrada es un mosaico de carismas, estos no pueden definirse, sino contarse, narrarse. Esto, a mi modo de ver, se debe, al menos en gran parte, a la riqueza y al mosaico en la Iglesia que hoy denominamos como vida consagrada. Después también se habló de los elementos esenciales de la vida consagrada y se hizo una pregunta: ¿se puede encerrar en una categoría común, vida consagrada, sin correr el riesgo de homologizar los carismas, o puede haber otros elementos que caracterizan esa forma de sequela Christi de una forma más adecuada? Como respuesta a esta pregunta, algo que parece quedó claro es que la vida consagrada no se puede definir solo como vita per consiliorum professionem consacrata, vida consagrada por la profesión de los consejos. A los consejos, se insistió en uno de los momentos del seminario, hay que añadir necesariamente otros aspectos también fundamentales, como son la vida fraterna en comunidad, cada uno según su propio carisma, y la misión. La vida fraterna, que tiene su fundamento en el amor trinitario, se dijo textualmente, es constitutiva de la vida consagrada, del mismo modo que los 3 votos, aunque no comporte necesariamente vida en común. Se señaló bien la diferencia entre vida fraterna y vida en común, porque sabemos que hay formas de vida consagrada que no comporta la vida en común. Pero sí, todas, se dijo, comportan vida fraterna en función de la misión. Es más, como justamente se dijo, la vida fraterna es ya misión, o, si se prefiere, profecía, sobre todo en este contexto cultural en el que vivimos. Por otra parte, está la misión, que no es un elemento yuxtapuesto a la consagración, sino que es intrínseco a ella y al proyecto carismático en su conjunto, y se expresa por excelencia en una dicotomía en favor de los pobres, en una diaconía en favor de los pobres, haciendo de la vida consagrada un exégesis viviente de la palabra de Jesús. Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo habéis hecho. Después, otro subrayado que podríamos hacer es la perplejidad sobre la terminología ante la radical igualdad de las distintas vocaciones en el pueblo de Dios. En algún momento se manifestó la perplejidad ante ciertas expresiones, incluso conciliares, como consagración particular, cito al pie de la letra textos conciliares, consagración peculiar o consagración a nuevo y especial título, que se funda, Perfecti Caritatis 5, íntimamente la consagración del bautismo y la expresa en su totalidad. La perplejidad obedece a una duda, como si la consagración bautismal fuese parcial. Con estas dudas terminológicas, lo que se quiso salvar en todo momento ha sido la radical en el sentido de raíz, igualdad entre todas las vocaciones dentro del pueblo de Dios que proviene del bautismo. Esta igualdad
no supone uniformidad. A la vez que hay que salvar la igualdad, se dijo muy claro en el seminario, hay que salvar la diversidad, sin que esto signifique para nada superioridad. Vida consagrada es un contenedor que quiere y debe salvar la diversidad. La diversidad no es un accidente, se dijo, sino un elemento constitutivo de la vida consagrada. Esta diversidad y especificidad viene subrayada en algunos casos por el cuarto voto. Se habló bastante del cuarto voto, que en realidad es el primero, se dijo, porque es el voto caracterizante. En otros institutos la diversidad o especificidad se manifiesta en lo propio, en la vivencia de los votos. De este modo, es el carisma el que da color a la consagración por los consejos evangélicos. La diversidad es riqueza en la unidad, en la comunión. En mi pobre opinión, negar la diferencia es negar la creatividad del espíritu que hace nuevas todas las cosas. Todas las vocaciones son iguales, pero cada una tiene, atentos, cada una tiene un más sobre las otras. Cada una, todas tienen un más sobre las otras. Pero como todas tienen un más, todas son iguales. Otro punto que se trató es, pues, la vida consagrada y el Evangelio. No voy a insistir en esto porque ya también se habló anteriormente. Simplemente decir que la cuestión que se puso durante el seminario fue ¿qué relación hay entre consagración por los consejos evangélicos con la profesión del Evangelio como regla y vida? No parece que se deba contraponer la tríada clásica de los 3 votos a la totalidad del Evangelio. Bastaría pensar los votos como medios para seguir a Cristo según el Evangelio. De este modo los votos aparecen integrados perfectamente en el proyecto carismático. Parece bastante consolidado que la vida consagrada hay que relacionarla con el Evangelio y con la palabra, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas, los consejos y la profecía, sin que ello lleve a pensar que tiene el monopolio, atentos, el monopolio tanto del Evangelio como de las bienaventuranzas o de los consejos o de la profecía. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué relación hay entre vida consagrada y vocación y bautismo? Fue este un tema que de una manera u otra salió a colación muchas veces. Lumen Gentium 44 habla de una consagración más íntima y vida consagrada número 30 de una profundización, cito, única y fecunda del bautismo. Esto no parece lo más adecuado, se dijo durante el seminario, pues deja en duda la plenitud de la consagración bautismal como si ésta fuera incompleta. En este contexto, la vida consagrada se especificaría por la profesión litúrgica y cotidiana de los consejos evangélicos, particularmente por el de castidad. Otra especificidad de la vida consagrada en relación con el bautismo es que actúa, se insistió mucho en esto, como memoria del tiempo que viene, la dimensión escatológica, y al mismo tiempo de la vida histórica de Jesús y de María, su madre. Lumen Gentium 46. La vida consagrada es definida con un más de cerca o más íntimamente, lo que lleva a afirmar, se dijo, y esto citando a Vita Consecrata, una cierta excelencia objetiva y una diversidad en relación con otras formas de seguimiento, sin que esto, se volvió a insistir mucho, represente superioridad alguna. Surgieron algunas preguntas. ¿Quién consagra? Se quedó muy claro que el protagonismo de la consagración es Dios. ¿Quién, y esto también son citas literales, quien, contrariamente a lo que se dice, hace
opción por las personas, como es el caso de los profetas, y hace opción también por pueblos, como hizo opción por un pueblo, de tal modo que personas y pueblo pasan a ser pertenencia suya, son todo para Él. La consagración como unción pone de relieve también el protagonismo del Espíritu. Es el Espíritu el que dará dinamismo a nuestra consagración, sobre todo en relación con la misión en favor de los pobres, a ejemplo de Jesús. Dios, el Espíritu, nos consagra para ser enviados. Con esto se quiere decir, mejor dicho, se quiere eliminar, y aquí también la pregunta que se hizo allá desde Regnum Christi, se quiere eliminar la dicotomía entre consagración y misión. La consagración es en función de la misión. Otra pregunta que se puso es, ¿qué relación hay entre carisma y espiritualidad? Si la espiritualidad es un don carismático, la espiritualidad está en el mismo carisma. Y otra pregunta, ¿consagración temporal o definitiva? Sintetizo mucho la respuesta que se dio a esta pregunta. La vida consagrada, se dijo, es una forma estable de vida. Si esto es así, parece que la consagración no puede ser sino estable y definitiva. Después la debilidad humana sabemos que también tiene su parte, pero como punto de partida se insistió mucho en que la consagración es estable y definitiva. Cuestiones abiertas quedaron bastantes, como probablemente quedarán también después de este congreso. Habrá que continuar investigando y reflexionando sobre la teología del carisma. Segundo, se deberá continuar la reflexión sobre la consagración a partir de la profesión de los consejos evangélicos, también en relación con otras vocaciones en la Iglesia, e incluso teniendo presente la consagración en religiones no cristianas. La consagración es macroecuménica, incluso más allá del fenómeno cristiano. Tercero, habrá que seguir elaborando la teología de la vida consagrada a partir del dato histórico que interpreta la misma vida consagrada. Esto fue un tema que se debatió mucho. Quinto, en esta elaboración se tenga en cuenta también la dimensión trinitaria, la dimensión esponsal, la dimensión pneumática y la dimensión antropológica a la luz de los muchos desafíos que nos vienen de la antropología de hoy. Otro punto, otra cuestión abierta, más diálogo entre teología y derecho canónico para acercar posturas. Después se dijo también que queda abierto, y esperemos que aquí hagamos un poco de luz, habrá que repensar el concepto de consagración. Y finalmente habrá que seguir reflexionando sobre la relación hombre-mujer. Concluyo. Hemos hablado en el seminario de la vida consagrada como una bendición para quien ha sido llamado a ella y una bendición para la humanidad. Esta no lo será automáticamente, se dijo muchas veces. Desde nuestras cátedras, con nuestros escritos, con nuestras clases, desde la congregación, con nuestro trabajo diario, con nuestros congresos y encuentros, tenemos que hacer que la vida consagrada sea realmente una bendición para los consagrados y para todos aquellos que encontremos en nuestro camino. Hemos hablado de la vida consagrada como una secuela bella y hermosa. Manifestemos esta belleza, se dijo. Será una forma, tal vez la primera forma de evangelización. Divini pulcritudinis amore. Es tiempo de caminar, diría Santa Teresa. Y curiosamente este libro que hoy apareció lleva precisamente ese título. È tempo di camminare. Copiado de Santa Teresa, hay que copiar de quien sabe más que uno. Entonces, es tiempo de caminar.
Manos a la obra, decía o leemos en Ageo. Esto es, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, lo que muy sintéticamente se trató en el seminario, que, como digo, contó con una buena participación, muy internacional y muy plural en representación de carismas. Tenemos que decir que solo participaron 100, porque fue el límite que se puso desde la consagración, porque la metodología era propia del seminario. Esperamos que este congreso, del que se nos va a hablar ahora como objetivos, Sor Carmen, pues pueda aclarar o dar luz sobre la intencionalidad que nos llevó a pensar tanto en el seminario como en el congreso. Los elementos que nos unen a todos y que arrancan del bautismo, y al mismo tiempo las diferencias que, como he dicho más de una vez, no son a nivel de superioridad, sino que demuestran la riqueza de la vida consagrada en la Iglesia. Muchas gracias. Bene, ringraziamo l'arcivescovo segretario. Gracias al arzobispo secretario por su síntesis, por la síntesis de este seminario que nos ha presentado el tema de la consagración bajo distintos aspectos y diversas perspectivas. Está claro que hemos arrancado desde una ambigüedad del término, pero este término luego se ha ido declinando por medio de unos adjetivos que nos han permitido distinguir y nos ayudará sobre todo mañana a hacer estas distinciones, así que este término no sea objeto de equivocación o de equivocidad como ha sido presentado durante y no dé lugar a equívocos. Ahora cedemos la palabra a la hermana Carmen Ros Nortes, nacida en 1955 en España, profesa perpetua del Instituto de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación desde el año 1986. Estudió en España teología, pedagogía, ciencias humanas y obtuvo en Roma el doctorado en teología, especializándose en Mariología en el Marianum de Roma. En su congregación religiosa, la hermana Carmen Ros ha tenido varios cargos, ha sido misionera en Corea del Sur. Desde el 1 de enero de 1992 está en nuestro dicasterio y ha desarrollado distintos cargos. Ha desempeñado en el oficio del gobierno ordinario, segundo y luego también para la promoción de la vida consagrada, uno de los primeros cargos del dicasterio, y enseña también. En 2018, la hermana Carmen ha sido nombrada por el Papa subsecretario de nuestra congregación, y en la historia de nuestro dicasterio, la hermana Carmen es la tercera mujer que ha sido nombrada para este cargo. Le cedo la palabra. No les voy a proponer un informe, sino quisiera solamente compartir el recorrido de estos días. Me gustaría iniciar proponiéndoos un video muy breve de 60 segundos y por ello requiere concentración. Se titula este video ¿Te adaptas a la realidad o adaptas la realidad a ti? Vamos a ver si arranca. Sí, sí.
Por favor. La realidad se presenta ante este niño como un mundo inmenso y fascinante por descubrir. Sus ojos, lo vemos, se abren llenos de preguntas y de admiración. Una cierta lógica le sugiere coincidencias y una aspiración a la armonía, a la verdad, al bien, a la belleza. Pero, como se ve en el video, resulta evidente que uno no se basta a sí mismo y que incluso si logra percibir algo, no llega a comprenderlo todo. Quiere que el círculo sea cuadrado y que el triángulo sea círculo, mientras que la realidad es otra. En algunas ocasiones también nosotros corremos este riesgo. Queremos hacer entrar las nuevas situaciones con las que la vida consagrada está llamada a confrontarse y donde al encarnarse en esquemas formativos inadecuados. Seguimos pensando en nuestra vida en estructuras que ya no pueden contenerla, precisamente como en el video. A veces sucede que quisiéramos hacer entrar lenguajes, modelos, valores, deberes, espiritualidad y también nuestra identidad eclesial en algo que ya no los puede contener. Contemplando a este niño que explora atentamente la situación para hacer coincidir la figura con el agujero en el cual pueda entrar, aprendemos a mirar atentamente nuestros esquemas con vistas a reelaborar todo lo que constituye el patrimonio y la identidad de la vida consagrada en el seno de la Iglesia y en la historia. Con este congreso continuamos la reflexión iniciada con el seminario, sobre el cual su eminencia Monseñor Carvalho nos ha expuesto una síntesis precisa y completa para no permanecer estancados en esquemas antiguos o inapropiados, sino para comprender mejor cuál es nuestro hoy como consagrados en la Iglesia y en el mundo. Nuestro congreso tiene como objetivo continuar el camino de reflexión sobre la consagración y sobre la vida consagrada, a la escucha de la palabra, de la reflexión teológica y de la dimensión canónica. Queremos abrir un diálogo que nos permita reconocernos como personas que, incluso encarnando múltiples identidades, participamos en una llamada común a la santidad y en la misma radical consagración bautismal, mediante la cual Dios, por puro amor y gratuidad, nos ha configurado como pueblo de Dios. Queremos profundizar la identidad de la vida consagrada a través de las características comunes y de las características particulares que identifican a las distintas formas. Y antes aún preguntarnos si la expresión consecratio per evangelica concilia, que quería abarcar todas las formas de vida consagrada, es realmente capaz de hacerlo. Queremos ver la vida consagrada como una de las vocaciones en la Iglesia y a su servicio, y por lo tanto también radicalmente unida a todas las demás. Este congreso quiere considerar cómo las nuevas formas carismáticas, me refiero con esta expresión a las asociaciones y a los movimientos que incluyen miembros consagrados, se sitúan ante la vida religiosa y a las demás formas de vida consagrada,
de la cual a menudo adoptan muchas características. Hemos partido del deseo de que la Escritura fundamente e ilumine toda la reflexión, atrayendo a la belleza originaria de la existencia vivida de forma permanente según la evangélica vivendi forma. La profesora Nuria Calduch, en efecto, acaba de reafirmar que la vida consagrada encuentra su fuente de inspiración en toda la Biblia y nos ha ofrecido una visión de conjunto sobre la consagración y la figura del profeta, la enseñanza de los sabios, con el fin de ilustrar las dimensiones proféticas y sapiencial de la vida consagrada. Respecto al Nuevo Testamento, es la figura de Jesús el consagrado por antonomasia y de forma plena quien lo llena todo. Mañana vamos a seguir con el profesor García Paredes, que sugerirá situar la consagración dentro de las categorías de la alianza sacramental, neumatológica y escatológico-apocalíptica. Se trata de categorías que nos ofrecen una visión holística de la vida consagrada, interrelacionadas. La consagración carismática es el resplandor de la belleza divina en nosotros. La belleza unifica la variedad, no la suprime, como nos decían en el seminario. Y por último, el padre Sebastiano Paciolla, con la expresión Ius Sequitur Vitam, nos invitará mañana mismo a considerar cómo las normas canónicas deberían estar siempre al servicio de la abundancia de vida. En este sentido, es bueno formular el contenido del derecho canónico considerándolo como un instrumento para facilitar la vida cristiana, la vida consagrada, sin complicarla. El sábado trataremos de la escuela de la vida a través de la experiencia de cada uno de nosotros que encarnamos las diversas realidades de la vida consagrada, de las asociaciones y de los movimientos, con el deseo de abrir caminos, iniciar procesos, como le gusta decir al Papa Francisco, compartiendo vida y fe. Si miráis el programa, la jornada del día sábado estará totalmente dedicada a los trabajos en grupo. Los grupos están formados por las distintas vocaciones presentes en el pueblo de Dios, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, institutos seculares, Ordo Virginum, nuevos institutos y nuevas formas, asociaciones y movimientos. En particular, por la mañana, trabajaremos sobre las características de cada una de las experiencias de consagración. Por la tarde, nos centraremos en los elementos que tienen en común las distintas realidades y lo específico de cada una. Por último, pero no por ello menos importante, leeremos la vida a la luz del derecho actual. Por la mañana, pues, contaremos sobre todo el modo de vivir nuestra vocación. En un mundo en cambio continuo, la forma de expresar hoy las diversas vocaciones es distinta respecto a cómo se expresaba hace algunos años. Algunos cambios han sido asimilados con tanta velocidad y naturalidad que hoy nos cuesta creer que no siempre haya sido así. Por ello es importante decir quiénes somos, y esto no de forma abstracta, teórica, sino a través de aquello que vivimos. Nos guiarán algunos parámetros vitales en este trabajo. El primero, la relación con el mundo.
la relación con el mundo. Para que nuestro diálogo no permanezca a nivel intelectual o autorreferencial, debe partir de la vida, de la cultura, de los signos de los tiempos, de las situaciones de malestar y de los intentos de innovación que se están realizando. Palabras como signo, profecía, escatología, encarnación, son palabras que se traducen en acciones cotidianas, en opciones, en costumbres y estilos de vida, en modelos, en normas. Por ello, diremos de qué forma nos implicamos en el mundo y también de qué forma estamos presentes en el mundo. ¿Cómo nos percibe el mundo? Estamos constantemente estimulados por un magisterio que nos pide ser una iglesia en salida. Es así que podemos incluso preguntarnos, ¿qué profecía, qué respuestas puede dar mi estilo de secuela a las provocaciones de la historia? Estas son preguntas a las que cada uno responderá, lo repito una vez más, no con una respuesta que satisfaga la dimensión intelectual o teológica o el ámbito de los valores, sino con la propia vida y con la de su comunidad o forma de vida o instituto, poniendo de relieve los caminos realizados a lo largo del tiempo, subrayando dificultades y sobre todo vislumbrando itinerarios. Otro de estos parámetros es la dinámica entre consagración y misión. En el seminario ha surgido con fuerza la necesidad de aclarar qué tipo de relación vivimos entre consagración y misión, en qué medida y cómo la dimensión personal del seguimiento se une a la dimensión comunitaria del servicio. ¿Cuáles son, por lo tanto, las modalidades y cuáles son las expresiones de la unión entre misión y pertenencia a una comunidad vocacional? Al compartir y profundizar en los grupos lo que vivimos, tendremos presente que somos consagrados para la misión y no para las obras, sin perder de vista el fundamento profético del carisma común de la vida consagrada, por el cual nuestras ocupaciones específicas, que son siempre secundarias, adquieren sentido. Por esto es necesario ver cómo vivimos la relación entre misión y obras, entre evangelización y carisma, destacando cuáles son los riesgos de una dinámica no tan sana entre consagración y misión. La misión nos invita a salir de nuestra autorreferencialidad. Consagración para la misión, vivida en el gozo y la ternura, y todo el tema de la carta Alegraos del año dedicado a la vida consagrada. Consagración con la alegría de creer en Jesucristo, que se convierte en alegría al llevar a todos la consolación de Dios, a todos y a todas. El trabajo continuará con la reflexión sobre la vida fraterna. Tercer parámetro. Se trata también de un aspecto que sabemos que ha cambiado a lo largo del tiempo. En el seno de los institutos religiosos, de las nuevas formas, de los institutos seculares y de las demás realidades vocacionales, existen a menudo diversas expresiones de vida fraterna. En los grupos es importante compartir y profundizar para ver cuál es la vida fraterna que experimentamos, no para decir cuál es la forma perfecta, sino para volver a encontrar el sentido que le damos hoy y en estas modalidades encontrar la base común.
Nuestras comunidades están formadas de hermanos y hermanas distintos entre ellos, que han recibido el don de hacer presente el reino. Los caminos de este siglo XXI son muy elocuentes para nosotros. Ante tantos desafíos actuales, ante tantos hermanos que han perdido la capacidad de soñar y de esperar una comunidad justa de iguales, una comunidad fraterna, la Iglesia y la sociedad necesitan consagrados que trabajen también en su seno y en la propia comunidad por una profunda humanización. Un ulterior tema para compartir serán los votos. Aquí también, como el niño del video, tenemos que buscar el modo que mejor expresa la secuela. Será importante comunicar qué rostro adquieren en el propio carisma los consejos evangélicos y compartir la pobreza, la castidad y la obediencia, cómo se traducen en vida la pobreza, la castidad y la obediencia. Y también, ¿cuál es el significado que damos a los votos? Es necesario reflexionar en perspectiva antropológica y pensar la vida consagrada como signo profético de humanidad auténtica, a fin de que los votos se conviertan en signo de la fidelidad ante la realidad de las nuevas idolatrías y no corran el riesgo de ser normas morales o jurídicas. Cada realidad vocacional hablará a la otra según su especificidad y su contemporaneidad. Los grupos, por lo tanto, serán una ocasión donde no tendremos que decir lo que nuestra vida consagrada es a nivel de valores, sino será un intercambio existencial del cual extraeremos las palabras principales que expresan la propia realidad vocacional. Podemos pensar en una pirámide al revés. Lo que vivimos en concreto, la secuela que se sitúa o el seguimiento que se sitúa plenamente en una dimensión antropológica y fenomenológica, el hecho de compartir las ansias, las inquietudes y las alegrías del hombre de hoy, los continuos llamamientos del Papa Francisco a la profecía. Así, de todo esto se desprenderá el aspecto específico de las diversas realidades vocacionales. Por la tarde del sábado vamos a trabajar con otro objetivo, tratar de quitar toda ambigüedad a la palabra consagración, poniendo el acento en aquello que nos une a todos, la consagración bautismal, y profundizando el aspecto específico de cada forma de vida respecto a la consagración bautismal, sin que esto quiera significar anular las diferencias. De este modo se reforzará la identidad y la misión de cada una de estas formas de Sequela Christi. También aquí nos guiarán algunas preguntas. ¿Cuál es la especificidad de nuestra forma de vida consagrada respecto a la consagración bautismal? La secuela de Jesús en la vida consagrada no consiste en un algo más, sino en una respuesta a una vocación específica que contiene en sí la gracia de irrumpir y de transformar la normalidad según los dinamismos del reino. Perdón. Mirando las distintas formas de Sequela Christi mediante los consejos evangélicos, ¿cuáles son los elementos comunes y cuáles son los que expresan la originalidad de los institutos religiosos y seculares? Esta será otra pregunta. En la sociedad actual, asistimos a una falta de distinción de los itinerarios de crecimiento. A veces, al mirar algunas publicidades, no se logra entender si la foto se refiere a un chico o a una chica con el mismo corte de cabello.
los mismos pantalones, la misma camiseta. También en la vida consagrada, en algunas ocasiones percibimos una cierta neutralización de las diferencias, modos de vida y estructuras que eran típicas de una forma de vida consagrada. Parecen haberlas incorporado otros y viceversa, con el riesgo de perder la riqueza de la variedad. Por ello, es importante identificar cuáles son los elementos que unen a todas las formas de vida consagrada y aquello que expresa la originalidad de una forma respecto a otra. No nos tiene que asustar el desorden, siempre que conservemos una actitud de comprensión y de discernimiento. Esto nos lo recordaba el Papa Francisco, a saber que el Espíritu Santo parece que crea desorden en la Iglesia, porque trae la diversidad de los carismas, de los dones, pero todo esto, bajo su acción, tiene mucha riqueza, porque el Espíritu Santo es el espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino reconducir todo a la armonía. Es importante entonces que una vez que hayamos identificado aquello que nos une, sepamos ver cuáles son las diferencias. También en esto nos pueden ayudar las palabras del Papa, que dice así: digo diversidad y no diferencia, porque la diferencia existe cuando uno tiene más y el otro tiene menos, y la diferencia está en el más y en el menos. En cambio, la diversidad no es que uno es más y el otro es menos, es la diversidad que es otra cosa y no es un límite sino la riqueza. Si tenemos tiempo, y espero que lo tengamos, otra pregunta guiará la confrontación de la tarde del sábado. A la luz de todo lo que hemos dicho, de las experiencias que hemos intercambiado, ¿consideramos que el derecho actual, tal como está formulado, es una ayuda válida para nuestra vida y nuestras relaciones? ¿Pensamos que expresa las diversas identidades y está al servicio de la profecía? ¿Las normas actuales facilitan o contrastan los caminos vislumbrados? Todo esto se resume en la pregunta: ¿en qué debería cambiar el derecho para seguir la vida? El seminario, como hemos escuchado de Su Excelencia Monseñor Carvalho, ya ha abierto caminos. Y los recuerdo muy rápidamente. La vida consagrada no se puede definir solo con la profesión de los consejos evangélicos. Hay que considerar igualmente otros elementos esenciales: la vida fraterna, la misión, el cuidado de la interioridad, la vocación, la profecía. No se puede hablar ya de consagración especial, de consagración más radical, dado que la radicalidad y el profetismo son una llamada para todos los cristianos. Se trata de una consagración específica que requiere volver a encontrar su sitio en el contexto de las múltiples identidades. La reciprocidad masculina y femenina está presente en la vida cotidiana. Muchos consagrados viven una inconsciencia de sí misma, una falta de intimidad y, por consiguiente, de interioridad, una pobreza de capacidad relacional. Es necesario vincular más estrechamente la consagración con la modalidad específica del discipulado. La gran novedad, la gran sorpresa del Evangelio se expresa en la experiencia del discipulado. Es importante, pues, considerar hoy cómo dar un significado nuevo a los votos en clave relacional. Los votos son una posibilidad de relación. Toda nuestra vida es para la relación con el otro y con los otros de nuestra historia. Es necesario cultivar una perspectiva más inclusiva e integral en la formación. Existen modelos formativos que infantilizan a las personas y defraudan en ellas la normalidad, en lugar de ayudarlas a las personas a madurar y vivir en plenitud.
Necesitamos procesos espirituales que sean formativos y de procesos formativos que sean espirituales. Una formación que no transforma no es formadora. El itinerario formativo se ha de concebir como un camino mistagógico. La consagración se realiza por procesos de integración hasta que uno se siente integrado en la totalidad. ¿Estamos dispuestos a cuestionar y cambiar el sistema formativo? ¿Cómo proteger la radical igualdad y dignidad de todas las vocaciones que componen el pueblo de Dios y salvaguardar al mismo tiempo la riqueza de la diversidad, que es un elemento constitutivo de la vida consagrada? La comprensión del mundo y de la vida consagrada es tan amplia que interroga acerca de cómo integrar mejor la multiculturalidad en el modo de concebir y de vivir la misión, la fraternidad, la interioridad y la formación. Un mundo en movimiento que nos llama a pasar de la constatación de la multiculturalidad a la valorización y al fortalecimiento de la interculturalidad. El documento A Vino Nuevo, Odres Nuevos habla de sinodalidad, sinergia, libertad necesaria para iniciar procesos, necesidad de elasticidad de las formas, apertura mental para imaginar modos de seguimiento proféticos y carismáticos. ¿Qué nuevos pasos se pueden impulsar para que los ideales y la doctrina se hagan carne en la vida? Sistema, estructura, diaconías, estilos, relaciones y lenguajes en relación a la vida consagrada. La escucha de las relaciones estos días, el mayor conocimiento de las diversas experiencias de vida consagrada, el hecho de compartir sobre nuestra vida y lo que queremos ser, detectarán seguramente nuevos horizontes abiertos para la vida consagrada y para la Iglesia. Y al respecto, la encíclica Laudato Si de Papa Francisco indica los rasgos que la vida consagrada tiene que presentar. Por lo tanto, esperemos poder salir de este congreso, quizá no con todas las certidumbres que buscamos, sino seguramente con el gozo de quien ha experimentado la armonía profunda de los numerosos carismas y la belleza de sostenernos en el camino de la vida. Y pongámonos en camino, sin duda rezando en la vigilia que tendremos dentro de un rato. Sor Carmen. Gracias a Sor Carmen por su aportación, considerando los pasos que se habrán de cumplir. Vemos que en la primera parte de la ponencia algunos pasos ya se han dado, o sea, pasos que se refieren a la reflexión, a la profundización, pero las pistas de reflexión que han sido anunciadas y que nos preparan a escuchar las dos ponencias de mañana y las discusiones del sábado ya abrieron muchos horizontes. Agradecemos a los dos ponentes y a todos, y los agradecemos por todo el trabajo y la reflexión y las investigaciones que se han realizado para poner en evidencia la necesidad de hacer ahondamientos y aclaraciones desde el punto de vista teológico y jurídico, porque, como se ha recordado, la experiencia de vida viene antes que el derecho. Nos quedan unos 15 minutos para las preguntas. Vamos a adoptar siempre el mismo método. Haremos preguntas breves y si serán necesarias pediremos algunas explicaciones.
Quería decirles que luego en pequeños grupos nos vamos a ir a la Basílica de San Giovanni porque, como está previsto en el programa, a las 19 va a empezar la vigilia, pero puesto que somos un grupo numeroso, vamos a tener que pasar por los controles. Entonces, por favor, llévense su tarjeta, porque de lo contrario no nos van a dejar entrar. Lo mismo para mañana a la mañana, a las 8:30, vamos a empezar a entrar en el aula Nervi, en el aula Pablo VI. La entrada está en la Piazza Sant'Uficio. Entonces, tratemos de formar grupos mañana y traigan su tarjeta para facilitar los movimientos. Mañana por la mañana nos encontraremos directamente ahí. Y como han visto en el programa, a las 3:15 de la tarde empezaremos con la tercera sesión en esta sala. Entonces, ¿hay preguntas? Parece que estamos causando un poco causando mucho movimiento, pero quizás esto es lo que queremos, pero bueno, no para perder lo que tenemos, sino para, digamos, ajustar la luz según lo que nos dice el Señor. ¿Cuántas veces dijimos que no estamos viviendo cambios dentro de la época, sino que estamos viviendo un cambio de época? O sea, que nuestras realidades se evidencia la necesidad de hacer estos ajustes. Y aquí es importante la capacidad de escucha de Dios, porque Él es la razón que justifica nuestro estilo de vida. Ponerse a la escucha y no tener muchas respuestas, sino muchas preguntas. Bueno, esto entonces quizás quiere decir que tenemos que escucharlo más a Dios. Me preguntaron mañana dónde se almuerza. Después, con el entusiasmo, después de la audiencia, a las 13:30 van a almorzar aquí y luego a las 3:15 puntualmente vamos a reanudar las labores. Mañana por la tarde, mañana va a ser una tarde muy intensa, 2 ponencias con relativo debate. Si no hay preguntas, el prefecto puede concluir la sesión. Entonces podemos dejar las preguntas para otro momento, para hacerlas con más calma, si les parece, para llegar a tiempo a las 19. Entonces, presten atención porque hay mucho tráfico. Entonces, por favor, presten atención. Los auriculares, por favor, déjenlo en los asientos, en su lugar. Desenchúfenlas, por favor. No se lo lleven. Déjenlo en su lugar, pero desenchúfenla, por favor.